El zombie un poco necesita devorar carne fresca continuamente y esa ingesta no le sirve de nada porque no le reanima. De la misma manera somos consumidores zombies en la sociedad actual del consumo porque no dejamos de consumir de manera compulsiva y eso no satisface nuestra ansia, sino que tenemos que volver a consumir. El paradigma del concepto zombie se basa en el consumo, consumir cerebros, consumir cadáveres, consumir cuerpos vivos, es decir, etcétera, mientras que nuestra sociedad se basa en el consumo de objetos, en el consumo de espacios y también en el consumo de experiencias. Biodiversitat es un proyecto colectivo que trabaja desde el ámbito del arte y lo que le interesa es básicamente poner en relación aspectos o procesos que se inician desde lo artístico con el propio espacio social, ¿no? Y por tanto digamos que uno de los intereses entraría dentro de la tradición esta del arte en relación con la transformación urbana o la propia transformación de las ciudades. Uno de los proyectos que en este sentido estamos llevando a cabo es Espacios Zombie, que de hecho Espacios Zombie viene a ser como una metodología exploratoria de territorios, de lugares donde confluyen distintos procesos que no han sido finalizados tal cual fueron proyectados. Se construye algo, una parte de ese proceso, de ese proyecto, de ese plan, pero luego ese plan recibe un fracaso porque no hay financiación para continuar desarrollándolo, y luego viene otra oleada de otro diseñador, de otra especulación, y por tanto finalmente este espacio es un espacio desencajado que es la suma de varias aportaciones distintas, desconexas y fragmentadas. En este sentido, pues en este espacio nos encontramos el fracaso de lo que fue el Fórum, que luego ha devenido varias propuestas que han venido detrás, y junto a ella tiene la gran expectativa de lo que puede representar la reapropiación de la central térmica. La central térmica se mantiene porque según una legislación se tendría que preservar esta pieza, principalmente ahora que es patrimonio histórico porque ha sido reivindicado por la población, pero al mismo tiempo no se sabe muy bien qué hacer con ella. Esa indefinición es la que lleva a que finalmente se vaya generando este proceso de una serie de proyectos que fracasan uno detrás de otro. El gran problema que tiene el zombie es que por mucho que ingiera, su organismo no se va a reanimar y por tanto está condenado a la ingesta continua, y en ese sentido pues su vida se ciñe a eso, ¿no? Tiene que consumir de manera voraz y esa voracidad no le lleva a solucionar su problema, que es volver a estar vivo, ¿no? En la ciudad pasa un poco lo mismo. Cuando tienes un espacio zombificado, un espacio zombie, se suceden los proyectos pero no se solucionan los problemas. El proyecto que viene parece que va a solucionar lo que el otro no arregló y seguimos porque al final lo que falla es una diagnosis de lo que ese espacio puede ser en el futuro, hecha de acuerdo con lo que es ahora. Digamos que Espacios Zombies hasta el momento se han hecho como 3 ediciones. La primera se inició, como comentaba, en Gorg, que es este espacio del municipio de Badalona, y hemos ido como recorriendo, digamos, el frente marítimo, pasando por zona Fórum y actualmente en el frente litoral, que sería la Barceloneta y toda la zona más habitada, ¿no? Este espacio es conocido como espacio Gorg. Aquí hubo una propuesta urbanística en 1988 en la que se proponía que un canal entrase en esta zona de mar
que hay aquí el puerto aquí detrás, y llegase hasta el centro comercial. Y a raíz de esa operación se iban a construir unas viviendas de alto standing que se decía iba a ser un gran eje de centralidad en Badalona. Lo que sucedió fue, en primer lugar, que esa operación implicaba desplazar la vía del tren, y eso nunca se llegó a cumplir. Luego hubo otra propuesta en la que el tren se elevaba para que los barcos pudiesen pasar, otra operación que no es ni mucho menos imaginable, y ahora se va cambiando a otras propuestas. ¿Qué sucede? Que finalmente esto deviene un espacio zombie. Nos encontramos con un espacio que ha sido imaginado muchas veces y donde la imaginación es más importante que la construcción real. Y por tanto, finalmente deviene un espacio desencajado, un espacio que es como un ser no muerto, viviente, no muerto, está en esa transición. Y de hecho un poco el drama de este tipo de espacios es que es muy común en muchas zonas metropolitanas. Bueno, hay zonas que a veces son estigmatizadas, hay zonas que a veces están vacías porque no están usadas, no están utilizadas. Hay zonas otras veces que han sido sustituidas por otras actividades, como es en el caso del polígono industrial de Badalona, que ha sido sustituido básicamente por la industria de pequeños talleres, básicamente por el comercio de distribución de productos que vienen de la China. Por tanto, esta sustitución económica de ciertos espacios sería también otra manera de explicar los zombies. Por tanto, los espacios zombies básicamente esta idea de exploración, pero también de complejidad que tiene la ciudad, de multicapas que aparecen, y estas multicapas acaban confluyendo y generando pues unas formas de vida particulares que no son idénticas en los distintos espacios que se analizan. Dentro del cine zombie existe siempre una discusión. Los zombies tienen que ser rápidos, tienen que ser lentos. Nosotros hemos querido, a la hora de reflexionar sobre los espacios zombies, patentar dos ideas o establecer una dicotomía, una tipología entre espacios zombies que se caracterizan o que se parecen a estos seres de ultratumba que se arrastran, que pululan lentamente, que acechan despacio a su víctima, que son los espacios que hemos visto, espacios desaprovechados, espacios vacíos, con planificaciones que nunca llegan a concretarse, que forman espectropías que no acaban de definirse. Y por otro lado tenemos los espacios que se corresponderían con los zombies rápidos, espacios de tránsito, espacios de fluidez, que se masifican justamente por la superposición de espacios y de actividades. El Frente Marítimo de Barcelona está evolucionando en ese sentido hacia ser un lugar zombie, y en cierta manera nos revelamos o queremos reflexionar sobre si la ciudad del futuro debe ser eso o puede ser una ciudad mucho más compleja, mucho más diversa, y por tanto una ciudad que escape a lo que me gusta llamar como la urbanalización, que es la repetición de la misma ciudad en cualquier sitio. El hecho de que vayas a comprar a una ciudad en su centro histórico y todos los centros históricos se parezcan, todas las calles comerciales sean iguales, todos los frentes marítimos parezcan tallados por el mismo patrón, las mismas arquitecturas te prometan o te planteen la misma experiencia urbana. Por tanto, huyendo de esta ciudad de la urbanización, nos proponemos pensar cómo es la ciudad en la cual el habitante, la persona que usa la ciudad para vivir, puede sentirse más cómodo y puede tener calidad de vida. Cabe señalar que, es decir, que los zombies, aunque pueda referirse muy claramente a lo que sería básicamente las personas, en este sentido lo que hacemos es directamente aplicarlo al espacio. No es las personas que viven en estos lugares los que son zombies, sino que es el comportamiento o las circunstancias del propio espacio que hacen que la vida que allá suceda pueda tener unas características similares. Por tanto, los zombies es una aplicación directa al contexto espacial, no al contexto de comportamiento de las personas que en ellos se desarrollan. El Frente Marítimo es un espacio en el cual se congregan muchos usos del espacio que no dialogan en absoluto con lo que es la matriz de la ciudad local. Son usos que remiten a la visita, al entretenimiento, al hecho del consumo inmediato. Eso forma parte del ADN de la ciudad en el siglo XXI, obviamente, pero cuando se concentra de manera exclusiva en un lugar, acaba desnaturalizando, acaba dejando ese lugar sin alma, acaba haciendo que los mismos habitantes dimitan de su lugar.
Y eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad, porque cuando un habitante dimite de su ciudad, lo único que le interesa de ella es sacar el máximo rédito económico posible. Y por eso hay pisos turísticos, y por eso Airbnb tiene éxito, y por eso el desapego de los habitantes cuando una ciudad entra en el circuito turístico es uno de los primeros síntomas que nos indican que ese espacio urbano, esa ciudad, se está zombificando. A veces ya no utiliza las calles que utilizaba antes, ya no va a las plazas donde iba antes, ya no hace los recorridos que hacía antes, huye de su propia ciudad porque de alguna manera entiende que es una ciudad que ya no es suya. Estamos acá en el Frente Marítimo de Barcelona, específicamente en la zona que está frente a lo que era tradicionalmente conocido como el espigón del gas. Acá habían unos tanques que guardaban el gas que usaba la industria de toda esta zona y que llegaba por mar. Todo esto era una gran zona industrial antes de las Olimpiadas, antes del año 92. Y toda esta arena que se ve ahora prácticamente no existía. Había una pequeña zona donde había unas barracas en la década del 50, 60, pero de ahí lo que había era mar simplemente. Todo este frente marítimo es uno de los grandes inventos de Barcelona y uno de los grandes éxitos del urbanismo barcelonés de la década del 90. Uno de los lemas de esa época fue, a partir de las Olimpiadas, fue abrir Barcelona al mar, que Barcelona pasara a ser una ciudad propiamente marítima, entendiendo una ciudad marítima como una ciudad que tiene un área de recreo marítimo. Es uno de los lugares más fotografiados de Barcelona, es uno de los lugares que más utilizan los turistas, es uno de los lugares donde los mismos barceloneses vienen a descansar, a pasear, a hacer deporte. Y probablemente el problema que tiene es que es mucho de eso, es muy marcadamente el lugar donde se viene a descansar, a hacer deporte y a estar de fiesta. Creemos que este espacio, esta ultra especialización del espacio es una de las dinámicas que lo ha zombificado. El deporte siempre lo hemos reivindicado para precisamente apropiarse de espacios que tienen poca vida, también para generar puntos de encuentro, pero en el frente marítimo, que esto también se da, podemos ver también cómo operan otras dinámicas que lo que hacen es que el deporte se acerque más a las dinámicas propias de un centro comercial. Y entonces, por ejemplo, podemos ver cómo en el frente marítimo han aparecido marcas internacionales como la Quicksilver, como la Pucas, a la Nike, Adidas, que generan o promueven actividades, promueven eventos que favorecen esta especie de zombificación o de frente marítimo igual a un centro comercial. Un ejemplo paradigmático de espacio zombie podría ser, por ejemplo, el centro comercial, un espacio que no guarda una relación entre el entorno geográfico, pero tampoco entre los habitantes que han llegado a esa especie de ciudad virtual en donde no existe ni el día ni la noche, no hay constancia de las estaciones, no sabemos si fuera hace lluvia, hace sol, etc. No llegamos a cohabitar con las personas con las que nos encontramos, es decir, todos convivimos en un espacio, pero no hay una verdadera creación de sociedad, no hay una politización de las relaciones personales, no hay comunidad dentro de estos espacios. Más que un espacio urbano, más que un espacio público, a pesar que legalmente es un espacio público y administrativamente es un espacio público, esto es un producto urbano. Es un gran producto urbano y un producto urbano que se ha vendido muy bien. Es el lugar en el cual los turistas de cualquier lugar del mundo vienen a querer pasar la fiesta, que es una fiesta que ya hemos dicho que se hace aquí como se hace en otros frentes marítimos de otros lugares del mundo y en otros espacios de diversión de todo el planeta. Este es un lugar que en tanto producto urbano es muy vibrante, es muy atractivo, es muy competitivo. Para los barceloneses, este es un espacio que tiene condiciones inmejorables para hacer deporte. Tiene una gran fachada en la cual correr, donde la gente se exhibe corriendo. Y es también un lugar donde todos nos sentimos un poco turistas. Como no es un espacio público, como no es nuestro espacio, no tenemos redes sociales, no tenemos una memoria aquí, un espacio nuevo, inventado. Una vez que llegamos acá, todos somos turistas. Todos consumimos el espacio, no lo vivimos. No hay diversidad de opciones, no hay diversidad de ocupaciones que hacer. Solo es para descansar. Es un descanso industrial. Como que una industria del entretenimiento en la cual entras y tiene acá su gran escenario. El Espigón del Gas es una instalación en la que en el año 2008 nosotros la analizábamos como un espacio de wellness
para gente que iba a hacer allí prácticas de salud, actividades para moverse un poco, también para relacionarse, gente mayor, y que en la actualidad pues se ha desplazado por otro tipo de usuarios que vienen de todas partes, y lo que se practica ahora es calistenia o street workout, ¿no? Que también genera un punto de encuentro y una comunidad, pero esta ha desplazado a otra, ¿no? Y la pregunta es si este tipo de dinámicas se puede de alguna forma gestionar para que convivan distintos perfiles de personas. Hay múltiples soluciones porque los problemas no son uno, son varios, ¿no? Por ejemplo, el problema de las calles comerciales homólogas, que son iguales en todas las ciudades y que por tanto nos transmiten una pobreza de la experiencia urbana, y hasta el punto de que ya no tiene sentido que yo explique dónde he comprado esta camisa, porque da igual que sea en una tienda de marca de Viena, de Milán o de Barcelona o de Madrid. Ese problema tiene que ver con las licencias, tiene que ver con, por ejemplo, mantener las tiendas con lenguaje vernáculo y propio. Por tanto, esa es una vía de trabajo. En los lugares, por ejemplo, donde el turismo ha hecho mella de la manera más flagrante, en las cuales el uso continuo y específico e intensivísimo en el tiempo por parte del turismo hace que ese lugar se vacie de contenido, simplemente hay que conseguir una regulación de los espacios, así que no todos los lugares tengan una vocación turística. Está bien tener turismo, pero que no sea la única vía económica para una ciudad. Y por otra parte, hay que jugar con el tiempo, es decir, se pueden jugar con horas más turísticas y horas menos turísticas. Los grandes flujos turísticos exigen, por ejemplo, que haya momentos del día donde el turista pueda tener actividades, ¿no? Pero en otros momentos del día no, y por tanto se podrían plantear alternativas de un uso compartido entre habitantes locales y turistas que podían convivir en momentos, en tiempos diferentes sobre el mismo territorio. Hay, por tanto, soluciones, pero todo depende de tener una diagnosis mucho más actualizada. El gran problema que tenemos es que tenemos fenómenos que no esperábamos en lugares donde pensábamos que no pasaba nada. Y por tanto, barrios del centro histórico, barrios del Frente Marítimo, en concreto en Barcelona, han asistido a una gran mutación de los usos del espacio, de los comportamientos de las personas en ellos y de su misma imagen, de su propio paisaje, que nos ha pillado un poco por sorpresa. Por tanto, es urgente tener la diagnosis de lo que está pasando para poder pensar acciones correctoras y, como decía, un urbanismo mucho más respetuoso con la memoria, que dé valor al lugar por lo que tiene de rango propio, por lo que tiene de vernáculo, por lo que tiene de verdad. Al mismo tiempo que los tejidos de un zombi están rotos, están desgarrados, pero aún así el zombi sigue en movimiento, sigue acechando a sus víctimas, la sociedad también tiene un tejido social desgarrado, fragmentado, hay multiplicidades, hay fragmentaciones dentro del espacio urbano, y aún así la ciudad sigue en movimiento. El problema es que ese movimiento ya es el de un cuerpo muerto, el de un zombi. Entonces tenemos que inyectar vida dentro de ese espacio zombi, de los espacios zombis que componen la ciudad, y volver a resimbolizar los espacios, volver a reapropiarnos de las localizaciones concretas y volver a asentar tradiciones o prácticas de comunidad dentro del espacio social. Un espacio zombi se acerca a un no lugar. Un no lugar es aquel espacio que no tiene historia, que no tiene relación, que no tiene continuidad. Y precisamente este tipo de espacios donde su actividad ha estado desconectada, donde se ha ganado espacio al mar, donde es difícil construir historia y construir ligazón de proximidad y de habitar este espacio, estos espacios son propensos a ser no lugares. Lo que proponemos nosotros es implementar actividades que liguen con la población que vive cerca de ella, implementar actividades que liguen con la memoria histórica e implementar actividades que relacionen este territorio con el resto de la aglomeración. Muchas veces caemos en la nostalgia de pensar que los espacios urbanos tienen que funcionar como funcionaban hace 50 años, y eso quizás seguramente ya no es posible. Por tanto, hay que proyectar la ciudad hacia el futuro, pero proyectarla huyendo de los usos especializados y huyendo de que haya solo un único uso, un único comportamiento que prime sobre los otros. Si consiguiéramos que hubiera un diálogo entre usos, entre economías, entre presencias diferentes, podríamos tener ciudades mucho más saludables, mucho más sostenibles, mucho más interesantes y, sobre todo, mucho más convivenciales y, en ese sentido, mucho más ricas e interesantes. Tenemos también que aprender a desligar el espacio de ocio del espacio de consumo, es decir, podemos vivir el ocio como una suerte de estrategia de una ficción para crear comunidad, para establecer vínculos,
y desligarlo de la compra de productos, de la adquisición de bienes. Es decir, esa relación entre consumo y espacios de ocio es la que tenemos que romper para deszombificar un espacio que ya había sido zombificado anteriormente.